Hola mis queridos turcofans, bienvenidos a un nuevo video. Vengo en esta ocasión con el avance 2 del capítulo 55 de Yellow Chapkini, que está bastante revelador y polémico. Definitivamente se están tomando en serio otra vez el hecho de hacer quedar a Ferit como un caso perdido que protege a su familia por encima de todo y todos a pesar de todo. Y lamentablemente cada vez ensucia más su imagen ante los ojos de Seiran y el resto de las personas que ven y entienden la gravedad de sus acciones. Como dicen por ahí, ahora Nebra nos va a salir hasta en la sopa. El estado crítico de Qasim va a unir a más de una familia, pero también provocará enfrentamientos y hay más detalles que les estaré comentando en este video, así que quédense hasta el final para que no se pierdan nada. Si aún no han visto la reseña del avance 1, les diré que está disponible en el canal y ahora sí, ya comenzamos. Para empezar, vemos otra pequeña parte de la escena en el restaurante cuando Orhan recibe la noticia del estado en que se encuentra Qasim. Estando al teléfono, él dice: ¿está en cuidados intensivos? Mira a Suna y tal y como les había comentado en el video anterior, la noticia lo impacta tanto que por lo visto se va al baño del lugar buscando calmarse porque queda totalmente descontrolado. Al final, como sabíamos, después de haberse sentido dueño del destino ajeno y ordenarle a esos hombres que no tuvieran piedad con Qasim, Orhan no será capaz de asumir las consecuencias de sus acciones, o por lo menos eso es lo que nos han dado a entender hasta el momento. Él cometió un grave delito y al complicarse las cosas no hará más que mostrar una vez más lo cobarde que realmente es. A continuación, Ferit va en el auto pensando y lamentándose por lo que ha hecho su padre, y después, mientras Orhan está en medio de su crisis, Fakat firme le dice: no te atrevas a decir yo lo hice. Como de costumbre, ella le pondrá carácter y tratará de sacarlo del estado en que lo encuentra. Luego, Seiran llega al hospital mientras de fondo se escucha que Suna le dice: estamos todos en los pasillos del hospital gracias a ti otra vez. Seiran le pregunta: ¿es mi culpa entonces? Suna pierde los estribos, la empuja y le grita: todo es por tu culpa. Y Seiran le responde también de forma agresiva, generándose una fuerte pelea entre ellas. Chefmus y Nuket están justo frente a las chicas cuando pelean. Él aparentemente se levanta para detenerlas y más adelante se muestra atónito ante lo que ve en sus ojos en un momento que también parece ser parte de esa discusión. Este escenario es un poco contradictorio comparado con lo que vimos en el avance 1 cuando nos mostraron a las hermanas unidas debido a una causa en común, por lo que creo que pueden suceder varias cosas. O esta discusión va a ser totalmente real o será parte de una estrategia para quedar ambas como enemigas ante los ojos de todos, logrando de esa manera que Suna regrese a la mansión Korhan sin levantar sospechas y que esté libre de ser culpada por haberse aliado a su familia, sobre todo ahora que Fakat está renegando nuevamente de ella. Posteriormente, Orhan, intentando estar en un sitio seguro donde nadie lo encuentre y donde nadie sospeche que puede estar, se va a esconder en lo que parece ser el apartamento de Gulgun. No estoy 100% segura porque las luces están apagadas. No sé cómo se dará la situación exactamente, pero si sucede es algo que no me va a extrañar para nada. Incluso creo que lo hará sin el consentimiento de Gulgun, porque él, tan desvergonzado como es capaz de infiltrarse en el lugar aprovechando que su rechazada esposa va a estar apoyando a Seiran en el hospital. Mientras pasan las imágenes, se escucha que él dice: estoy huyendo al extranjero. El hombre va a intentar escapar y va a ser respaldado por Ferit, que no solo toma la decisión de encubrir el delito de su padre, sino que también termina convirtiéndose en su cómplice. Abedin aparece a continuación hablando con unos hombres mientras de fondo se escucha que dice: quieren $1 millón en efectivo. Presuntamente ese es el precio que hay que pagar para que Orhan pueda escapar. Los interesados en la fuga empiezan a buscar la forma de reunir ese dinero en efectivo, pero a pesar de la urgencia tendrán dificultades para asumir ese gasto y en algún momento al parecer se le plantea a Fakat por teléfono que saque el dinero de la caja fuerte de la mansión, a lo que ella contesta diciendo: ¿cómo va a haber tanto dinero en la caja fuerte de la mansión? Después vemos al señor Jalis mientras escucha que dice: si fue uno de nosotros, lo castigaré con mis propias manos. Una frase que también da bastante que pensar
juzgar según mi criterio, porque puede decirlo por algo relacionado con el tema Qasim, pero también puede que lo diga porque le robaron dinero para el tema fuga y él se da cuenta o alguien se lo dice. En mi caso me inclino más por la opción 2, porque para nadie es un secreto que a él no le importa Qasim, es más, lo detesta, a no ser que Khalis haga eso para quedar bien ante alguien que le convenga, por ejemplo, la tía Hatuch. De todas formas, según el panorama actual, cualquier cosa es posible, así que ya veremos realmente qué sucederá el viernes. Posterior a sus palabras, Seyran en el hospital inculpa a Orhan por lo sucedido, dejando a casi todos los presentes muy asombrados, con excepción de Nuket, quien por lo visto, de forma disimulada, disfruta del momento. Sucede entonces que la señorita Nebra acude al hospital para encontrarse con Ferit. Nebra, según sus propias palabras, detesta los escándalos, pero está claro que cuando de Ferit se trata, a ella se le olvidan todos los riesgos que corre al exponerse públicamente junto a él, y no es difícil deducir lo que eso significa. Mientras conversan, ella le pregunta a Ferit, ¿hay algo que pueda hacer? A lo que Ferit un tanto risueño contesta, tendrías $500,000 en efectivo. Y a pesar de que Nebra le cuestiona en ese momento la seriedad de sus palabras, nos dejan ver más adelante que le entregará a Ferit ese dinero, haciendo que hasta cierto punto él quede en deuda con ella. En el hospital Seyran los ve a ambos juntos. Otra vez experimenta sentimientos encontrados y luego, cuando Nebra se está marchando, ella le dice aparentemente a uno de los hombres de Chefmus que quiere toda la información posible sobre esa chica. Casi al final vemos el momento en que al parecer ya está en plena marcha el plan de fuga de Orhan y luego en el hospital Suna y Seyran están junto a su padre. Qasim en medio de su convalecencia abre los ojos para pedirle perdón a las dos. Cuando ambas lo perdonan, se vuelve a poner muy mal, pierde el conocimiento y cae en paro otra vez, manteniendo así nuestra curiosidad por saber si realmente morirá o no. Turcofans, hasta aquí llega el avance. Por el momento, según tengo entendido, Qasim no va a morir. Lo que se comenta con más fuerza es que en medio de su gravedad va a tener pequeños intervalos de leve mejoría para luego volver a recaer, tal y como vemos en este adelanto. Como siempre les digo, no nos queda más que esperar al viernes para ver la plena realidad de los hechos. Déjenme saber en los comentarios sus opiniones sobre todo lo que les he compartido, que yo con gusto les estaré leyendo. Y si les ha gustado o les ha parecido útil esta reseña, porfa no se vayan sin dejar un like para apoyarnos. Yo soy Meli, agradezco mucho su atención y me despido de ustedes hasta un próximo video.